Hola, hoy vamos a desarrollar un tema muy controvertido como todos los temas de la historia de la Iglesia o en su mayoría, que es el tema de la Reforma Protestante. A esta altura del campeonato ya me he autoconvencido que tengo que lidiar y aceptar como un convencionalismo llamar Reforma Protestante a lo que para mí y de acuerdo a los criterios más firmes es una revolución herética protestante. Bueno, se llamará de ahora en adelante convencionalmente, aunque yo tengo mis reparos, llamaremos reforma protestante, ¿no? A este acontecimiento desencadenado por Martín Lutero en el siglo XVI y que tuvo sus ecos en distintos países de Europa y ayudando a reconfigurar Europa, ¿no? Este movimiento protestante que tiene como a Lutero como primera voz no es algo que surge de repente, sino que hemos visto que a lo largo de siglos en el seno de la Iglesia ha habido este llamado, este reclamo a que hubiera una reforma, y que estos acontecimientos suscitados por Lutero y que tiene su repercusión en otras partes de Europa en realidad sirven como un catalizador para apurar este proceso de reforma que estaba ahí dentro de la Iglesia, estaba gestando y que muchas veces fue frenado por los intereses personales de algunos personajes dentro de la vida de la Iglesia. La Reforma Protestante también hay que decir que es la más clara manifestación y representativa de lo que es la edad moderna en cuanto que marca un cambio de mentalidad, de concepción del mundo, de la sociedad y de la religión. ¿Cuáles son las causas? Más que causas, yo hablaría de génesis de la mal llamada Reforma Protestante, ¿no? Diría yo génesis porque estamos hablando de un proceso que vino durante siglos gestándose y emerge en determinados acontecimientos a lo largo de este siglo XVI, ¿no? Y alguno de estos, parte de esta génesis es el resquebrajamiento de los principios fundamentales de la Edad Media, ese principio de cristiandad, de unidad, de alguna manera de colaboración, de un trabajo junto entre Iglesia y el Estado. También surge en esta época, un poco debido a algunos excesos que había en algunos miembros de la jerarquía, el cuestionamiento acerca si la Iglesia fundada por Jesucristo y querida por Jesucristo es la Iglesia institucional que se ve, que aparece ante los ojos de la sociedad. También hemos visto de que es otro del parte de este proceso el surgimiento de estos grupos heréticos que surgieron ya a lo largo de los siglos, que eran, como diríamos la correntina, angaú, más espirituales, ¿no? Que quieren en realidad, son más bien apocalípticos que espirituales y presentan una manera distinta de vivir el Evangelio que no es lícita porque recurren a un montón de herramientas para su aplicación de algunos aspectos de la Sagrada Escritura o de lo que ellos entendían quería decir la Sagrada Escritura, ¿no? Estos grupos heréticos apocalípticos están en la génesis de lo que va a ser toda la cuestión protestante. También hay que decir que es otra parte de este proceso la mediocridad de vida, cuando no mundana, y de buena parte del clero, la confusión teológica y ese espíritu crítico que se mete a veces, inclusive en el clero, en donde parece que ser de avanzada o ser mejor es criticar por criticar
sin fundamento, ¿no? Esto también ya se había metido en la previa de la Reforma, y esto también provoca confusión, ¿no? Y eso también llega a cuestionar hasta la misma revelación. Esto también se encuentra en la génesis del protestantismo, y también junto con todo este movimiento que se había dado a nivel de las ciencias, el incremento de las ciencias naturales que pretendían explicarlo todo, y al explicarlo todo, inclusive a las cuestiones metafísicas y gnoseológicas. Y en esto tenemos que estar muy atentos, porque esa es una confusión que todavía hoy persiste en muchos ambientes, como si se pudiera mezclar los planos, ¿no? Y el plano metafísico y gnoseológico, que es el plano en el que se desenvuelve o se desarrolla la teología, es distinto que el plano de las ciencias naturales, ¿no? Vivimos en una época en donde muchas veces los científicos terminan haciendo filosofía o teología. Y son planos distintos, y para uno poder hablar con propiedad y autoridad de un plano, hay que prepararse en esa ciencia. No se puede tocar de oído. También hay que ver que en este tiempo la corriente humanista materialista lleva una concepción de la vida que lleva a destruir el sistema o la concepción de la vida desde lo religioso y lo cultural tradicional, para entrar en una especie de indiferentismo ante lo sobrenatural, ¿no? Este humanismo malentendido, materialista, que fue muy fuerte, ¿no? También emerge en este tiempo la concepción de los nacionalismos, se va quebrando esa idea de un único imperio con los reyes locales, y entonces surgen con más fuerza, tras la fragmentación de Europa, los nacionalismos, y junto con los nacionalismos los reyes, que se van volviendo cada vez más absolutistas, y entonces el papado ya no es visto como un factor de unión entre todos los reyes cristianos de Europa, el emperador, sino que empieza a vérselo al Papa como un rey más, ya que es el señor de los estados pontificios, un señor más con el que se pueden aliar o no. También hay que decir de que había permanentes quejas contra la administración de la Santa Sede, que gastaba mucho dinero en cosas superfluas, en pavadas, que había nepotismo, que había despreocupación por la cura pastoral, que había poca sensibilidad ante lo doctrinal. Después va a ser Trento el que va a definir muchas cosas doctrinalmente que no estaban tan claras. Y también la ausencia de los obispos en sus diócesis. Como un obispo podía tener varias diócesis, entonces había diócesis que eran gobernadas a través de vicarios que tampoco estaban. Y ustedes saben que cuando el gato no está, los ratones bailan, y entonces eso hacía de que el clero fuera poco formado, realmente muy mal formado en algunos casos, y que tuvieran poco celo pastoral, ¿no? Estuvieran más en otra cosa, ¿no? El clero era bastante ignorante y tenía poca vida interior, poca vida cristiana. Imagínense, si el clero, los pastores eran así, imagínense el pueblo, ¿no? El pueblo estaba muy sumergido en la superchería, en las supersticiones, en ese tipo de cosas, ¿no? Era una vida cristiana vacía, ya que interiormente sus pastores no podían alimentarlos si no tenían ni para ellos mismos el alimento espiritual necesario, ¿no? Todo esto explica este proceso que lleva a la Reforma Protestante. Para poder hablar de la Reforma Protestante tenemos que hablar de Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero nace
en 1483 y muere en 1546. Es un monje agustino, es sacerdote católico, recibe su primera formación en escuelas catedralicias, después es alemán, además aclararlo, pero por las dudas alguno no lo sepa. Después va a la universidad, su padre quería que estudiara Derecho, él estudia Derecho, pero después de una experiencia muy traumática en un viaje donde se asusta mucho con una tormenta, él promete ser sacerdote y entonces estudia teología y es ordenado sacerdote, ¿no? En la primera, un hombre muy inteligente, de mucha penetración teológica en algunos temas, lo que hace que en la primera etapa de su ministerio se dedicase sobre todo a la docencia teológica, y después de los 30 y pico de años va a empezar a dedicarse también a la predicación y a la confesión. Cuando empieza a dedicarse a la confesión, todo este tema, empieza a tener algunos cuestionamientos a nivel teológico. El 31 de octubre de 1517 se inicia la Reforma. Se habla de las 95 tesis clavadas por Lutero en la puerta de la iglesia del lugar donde estaba, contra las indulgencias. Si es real este acontecimiento de las 95 tesis escritas en un papel y clavadas en la puerta de la catedral, no sé, porque, a ver, yo he leído, investigado y hay historiadores que dicen que sí, que fue un acontecimiento real, otros dicen de que es un recurso literario, otros dicen que es simplemente una leyenda, ¿no? Bueno, cuestión que se toma otro convencionalismo histórico el 31 de octubre de 1517 como el inicio de la Reforma luterana, ¿no? También hay que decir que esta 95 tesis promulgada contra la venta de indulgencias, con solamente 41 van a ser cuestionadas por la Santa Sede. No es que estaba totalmente errado, en muchos puntos estaba. Y también hay que decir algo más acerca de la personalidad de Lutero, ¿no? Lutero, la formación católica que recibió Lutero, esa formación va a pervivir en él hasta el fin de sus días, ¿no? Sin embargo, hay puntos que son oscuros en su personalidad, y por la mala interpretación, por la interpretación errónea de las verdades de fe, se lo considera más bien un hereje que un reformador. Un reformador sería, por ejemplo, San Francisco de Asís, ¿no? Que de dentro de la iglesia impulsa una reforma, o tantos otros reformadores que había en aquel tiempo. ¿En qué decimos que la doctrina de Lutero es herética? Por su tendencia espiritualista, en la que despoja el concepto de iglesia visible. Para él la iglesia es una cuestión espiritual, no tiene corporeidad. También por su individualismo subjetivo, que deja de lado todo magisterio, y entonces cada uno tiene su verdad. Otro de los puntos por lo que es considerado un hereje es que contrapone la iglesia de la fe a la iglesia visible, y para eso hace en 1520, si no me equivoco, la quema del Código de Derecho Canónico como la oposición a esta iglesia visible, cuando en realidad son dos realidades que son complementarias. La iglesia visible, jerárquica, institucional, con la iglesia espiritual. Son partes de un mismo misterio, no son dos cuestiones contrapuestas. Él las ve como cuestiones contrapuestas.
Otra de las cuestiones heréticas de Lutero es que él niega la función de santificación que tiene la Iglesia y por eso niega la eficacia de los sacramentos. Para él la Eucaristía va a ser algo que tiene no la llama Eucaristía, sino la cena va a tener una validez simbólica, y el bautismo también es interpretado subjetivamente. Otro de los puntos, y el gran punto doctrinal con el que fue el conflicto, fue la doctrina de la justificación. La Iglesia había entendido desde siempre que el cristiano se justifica por las buenas obras. Sin embargo, él propone la justificación solamente por la fe, lo que se opone a aquel texto de la carta de Santiago, ¿no? Mostrame tus obras y yo te diré tu fe. Entonces es una interpretación errónea. También ante la concepción moral objetiva que había propuesto la Iglesia desde siempre, él propone una moral subjetiva, o sea que a mí lo que me parece que está bien, está bien. Lutero fue considerado por algunos historiadores un loco, un enfermo mental, por otro un hereje y por otros un auténtico profeta, ¿no? Toda figura histórica tiene sus distintas facetas, ¿no? Alguien podría decirme, padre, pero a ver, fue un hombre que tuvo la valentía, fue un auténtico profeta porque denunció las cosas que estaban mal. Sí, en eso coincidimos, pero el odio visceral eh, a los que no interpretaban como él la fe, a los que considera directamente enemigos, lo aparta de la caridad y eso lo aleja de la santidad, ¿no? ¿Cómo fue la revolución luterana, ¿no? Como decíamos, durante los últimos meses de 1517 comienza este proceso y hasta 1521 Lutero no va a ser excomulgado. Ahí se da todo un periodo en el que es llamado a corregirse una y otra vez y él se niega. Martín Lutero es llamado a exponer el por qué dice lo que dice de las 41 tesis en que era cuestionado, y él se niega y responde finalmente en 1520 quemando el Código de Derecho Canónico, y esto va a hacer de que el Papa lo excomulgue. En 1521 agarra y se encierra en un castillo a traducir la Biblia al alemán. Durante el año que dura su traducción de la Biblia al alemán y que está escondido en ese castillo, se da la insurrección de los campesinos, unas revueltas sociales generadas justamente e inspiradas en su predicación, que hizo desastres, quemaron iglesias, etcétera, que cuando Lutero sale de su escondite y ve eso, se pone a predicar pidiendo a los príncipes de que aniquilen sin piedad, los exterminen a los insurrectos, ¿no? Eso es un dato importante. Y también por aquel tiempo se casa con Catalina de Bora, haciendo de un ex convento agustino de la congregación de la orden a la que él pertenecía su casa, ¿no? Lo transformó en su casa. Y ahí empieza un periodo en la vida de Lutero donde es manipulado, también usado políticamente por la dieta de los príncipes alemanes. Y ahí empieza un periodo en que se empieza a discutir acerca de cada príncipe que quería tener en sus principados. Unos querían tener una religión o tras otra. Lleva todo un proceso hasta que finalmente en 1555 se firma la Paz de Habsburgo, en la que se permite a ambas confesiones, la católica y la luterana, que convivan dentro del imperio, y cada príncipe era libre de adoptar la religión que quisiera, y a partir de eso
los ciudadanos, si no estaban de acuerdo con su príncipe, podían irse a vivir a otro principado donde hubiera un príncipe que estuviera de acuerdo a sus convicciones, ¿no? Miren, todo este embolleré, como decimos vulgarmente, lo cansó tanto al emperador Carlos V que agarró y se abdicó y se fue a pasar sus últimos años en un monasterio, ¿no? También hay que decir de que el protestantismo tuvo presencia fuera de Alemania, en Alemania con Lutero, fuera de Alemania, en distintos países, comenzó de alguna manera con el luteranismo, pero después fue tomando otras formas, otras figuras que tomaron la posta, ¿no? Por ejemplo, en Suiza, Zwinglio, ¿no? En Suiza, que había sido siempre una tierra un poco apartada, una tierra que era fértil para las ideas protestantes, donde promulgaban una constitución que garantizaba la libertad, que había sido muchas veces refugio de herejes, y que también había muchos litigios entre los obispos y los príncipes, etc. Todo esto fue el ambiente propicio para que prendiera lo luterano. Primero, Ulrico Zwinglio, que era un sacerdote rebelde, se hace eco de Lutero en Suiza, y esto hace de que vaya radicalizando la postura. En ese contexto, en el siglo XVI, se dan en Suiza las guerras de religión y que fueron fogoneadas por Zwinglio, ¿no? Vemos cómo se mete una vez más los intereses temporales junto con las cuestiones religiosas o espirituales, ¿no? Contemporáneamente surge la Universidad de París. En la Universidad de París surge Juan Calvino, un hombre que toma su versión propia de la Revolución Luterana, por lo cual se tiene que ir de Francia y hace una versión más armada, una teología, podríamos decir, de estas ideas protestantes. Es este hombre, Calvino, que va a ser el que después va a unir su movimiento al de Zwinglio y va a tener mucha fuerza en Suiza, tiene como puntos de su doctrina lo de la predestinación o reprobación absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos nacían predestinados a salvarse y otros predestinados a condenarse, ¿no? Algo que es erróneo. Después, respecto a los sacramentos, también dice de que solamente la cena es de alguna manera válida porque hay una presencia virtual de Cristo, y el bautismo, que es válido solamente para los que nacieron predestinados a salvarse, que a los que están predestinados a condenarse, el bautismo no les hace nada, ¿no? En su moral, va a desarrollar una moral muy rígida donde la comunidad es tutora de la ley, ¿no? Mientras Lutero hablaba de una moral individual, subjetivista, vamos a encontrar en el calvinismo una moral más rígida en la que la comunidad es la tutora de la ley. Y sus comunidades, las comunidades del calvinismo, tienen una estructura jerárquica, ¿no? No tienen los nombres que tenemos nosotros, pero tienen una estructura jerárquica. A partir de 1536, Calvino entra en Zúrich y se va transformando poco a poco en la máxima autoridad en Zúrich, del que tiene la última palabra hasta que muere, ¿no? Va a ser combatido, va a matar a todos los que se le opongan
va a prohibir las manifestaciones católicas de la fe, inclusive la celebración de la Santa Misa, y esta reforma calvinista hace que Juan Calvino se transforme en prácticamente la autoridad suprema en Zúrich en todos los asuntos, ¿no? Pero mediante la violencia, ¿no? En Francia entra la reforma con sus dos vertientes, la versión calvinista y luterana, pero sin encontrar una personalidad que se encarnara esa reforma, ¿no? Veíamos que, por ejemplo, en Suiza se había encarnado primero en Zwingli y después en Calvino. En Francia no hay una figura así y se da un movimiento que se denomina hugonotes a todos los que impulsan esta reforma, que es muy resistido por la universidad y por el gobierno de París, y mandan a unos cuantos hugonotes a la hoguera, ¿no? Eso hace de que se desencadene una guerra entre hugonotes y católicos, una guerra que dura prácticamente la mitad del siglo XVI, hasta que se firma en el Edicto de Nantes una especie de convivencia donde los hugonotes podían vivir en Francia. Se les daba 8 ciudades fortificadas en las cuales ellos vivir y que tenían la posibilidad de acceder a los cargos públicos. Al crear estas 8 ciudades dentro de Francia, ciudades fortificadas, donde los hugonotes podían desarrollar sus actividades, se crea dentro del Estado francés un pequeño Estado hugonote. Esto va a pervivir hasta 1683, en que Luis XIV de Francia va a revocar el Edicto de Nantes, provocando la emigración de los hugonotes. En los Países Bajos, la reforma llegó de la mano de los anabaptistas alemanes y más tarde el calvinismo, y tuvo alguna pincelada de luteranismo, pero el luteranismo no prendió, digamos, prendió más el calvinismo. Y también hay que decir que en los Países Bajos la reforma se instala y pasa a ser la religión del Estado, más por cuestiones políticas que por cuestiones religiosas, ¿no? Holanda, teniendo la mayor parte de los habitantes católicos, por estas manipulaciones políticas pasa a ser el calvinismo la religión oficial y se prohíbe el culto público católico, y eso va a valer grandes persecuciones a los católicos, ¿no? En los países nórdicos también el protestantismo llega de la mano de esto, ¿no? De una cuestión más política que religiosa. Sin embargo, Polonia y Lituania siguen siendo católicas, aunque tengan dentro de ellos algunas colonias protestantes. Hungría, que es siempre el país que está un poco ahí como frenando la llegada de los otomanos, no tuvo fuerza para resistir el influjo protestante, pero se estableció una libertad de culto. Sin embargo, donde menos pudo entrar esta reforma protestante es en España y en Italia, ¿no? En España, porque la Inquisición sirvió de muro de contención para interceptar materiales heréticos que venían de Frankfurt, y eso fue lo que frenó. También tener en cuenta, lo vamos a ver más adelante, que la Iglesia española ya había sido reformada con anterioridad, lo que hizo de que no pudiera ingresar toda esta cuestión protestante en España. En Italia entra en algunos lugares, va a echar un poco de raíces, aparecieron algunos brotes de protestantismo en algunas ciudades puntuales, pero gracias a la Inquisición
se fueron yendo los protestantes, los que eran afines con estas ideas protestantes, se fueron marchando de Italia, salvo el caso de Giordano Bruno, que terminó en la hoguera, ¿no? Pero en la quema de Giordano Bruno se mezclan más cuestiones que la religiosa, ¿no? Es un tema para analizarlo con más profundidad, pero no tenemos tiempo. La muerte de Giordano Bruno en Campo di Fiore, en Roma. En Inglaterra es un caso totalmente distinto, el famoso caso de Enrique VIII. ¿Por qué? Porque la motivación para la decisión de la Iglesia inglesa de la Iglesia católica no es una cuestión religiosa, sino es una cuestión estrictamente personal del rey Enrique VIII, que quiere divorciarse de Catalina de Aragón, su esposa legítima, que es hija de los reyes católicos, para casarse con su amante, Ana Bolena, ¿no? Y quiere que la Iglesia anule su matrimonio con Catalina de Aragón, ¿no? Va a haber un montón de idas y venidas en la que Enrique VIII quiere la anulación, que manda obispos, que el Papa manda un delegado para que se constituya un tribunal, etc. Finalmente dicen que no, que el matrimonio con Catalina de Aragón es absolutamente válido. Enrique VIII igual, sin hacerle caso al Papa, se casa con Ana Bolena y imagínense, el Papa inmediatamente agarra y declara que ese matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena era inválido, ¿no? Bueno, ahí se arma todo un revuelo, imagínense. Y bueno, en 1534 el Parlamento inglés, de acuerdo con Enrique VIII y para darle el gusto, da el acta de supremacía. El acta de supremacía en el cual declara de que el rey es la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, y quienes no acatasen esta decisión serían considerados traidores al rey, acusados de alta traición. Esto es lo que hace que mueran mártir Tomás Moro y Juan Fisher, que son dos santos católicos que nosotros los veneramos por su testimonio de fidelidad al Papa, de fidelidad a la Iglesia Católica, y no plegarse a esta cuestión más política que religiosa. Finalmente, esto provocó un caos dentro del clero, que sufrió persecución, los que no querían jurar el acta esta de supremacía.